Exacto, y para analizar estos números que desprenden del Ministerio de Transporte, estamos en comunicación con Marcela Paso, secretaria de Articulación Interjurisdiccional del Ministerio de Transporte de la Nación. Marcela, muy buen mediodía. La saludamos Belén Martínez y Nahuel Crescenzo de La Voz de la Ciudad. ¿Cómo está? Hola, buenos días, Nahuel, Belén, equipo, un gusto. Bueno, el gusto Gracias es por la nuestro. comunicación. Gracias por esta charla. Hubo un descenso del uso en lo que es el transporte público. ¿Cómo analizan estos datos ustedes? Sí, la verdad es que lo medimos todos los días a través del sistema SUBE, tenemos el monitoreo permanente y claramente para dar un dato, el día viernes, el día en el que comenzaron a regir las nuevas medidas de parte de nuestro gobierno nacional, ya registramos una baja del 43% de los usuarios en el transporte público en todo lo que es el AMBA, entre las 20 y las 0 horas, y también tenemos las mediciones que dan cuenta de que durante el transcurso del fin de semana la reducción general fue del 54%, y si vamos un poco más finito en el horario entre las 20 y las 0 horas, esta reducción se va un poco más todavía en el orden del 60-62%. Así que bueno, claramente las medidas impactaron fuertemente en lo que tiene que ver con la circulación de personas en el transporte público de pasajeros, ¿no? Marcela, a diario nosotros estamos en distintos puntos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo, cubriendo cómo se llevan adelante los controles. ¿Qué información tiene usted acerca justamente de esto, ¿no? De los ciudadanos que tienen que llevar la aplicación Cuidar, los que hacen Reserva tu Tren. ¿Cómo se está comportando la ciudadanía al respecto? Sí, muy bien en general, si bien es cierto que los controles se han reforzado, atento a las nuevas medidas y también con la voluntad de seguir informando a la población respecto de que el transporte público tiene que ser utilizado solamente por pasajeros y pasajeras que sean esenciales, que tengan el certificado, que lleven la aplicación Cuidar, que tengan el barbijo correctamente colocado, que en los horarios picos a veces es preferible esperar unos minutos más y no viajar amontonados, sino poder cuidarnos de todos y todas y esperar un ratito más, hacer el uso del Reserva tu Tren. Bueno, se han reforzado los controles, pero básicamente, salvo, bueno, siguen habiendo dificultades en horario pico, pero estamos trabajando en conjunto con las distintas fuerzas para que esto se sobrelleve de la mejor manera posible. De la misma manera, el tema de la ventilación, que como ustedes saben es una medida que ya existía desde el año pasado y que la venimos reforzando con la colocación de trabas en las ventanillas en los colectivos y en los trenes, ¿no? Claro, y Marcela, con respecto a eso, ¿se habla de la incorporación de nuevos vagones o más colectivos para, de alguna manera, cuando se empiece a flexibilizar el tema de transporte, sea más liviano viajar, en este caso, en el transporte público, o quizás es algo que todavía no se está discutiendo? No, esta inversión es parte de las políticas que vino a llevar adelante el ministro Mario Meoni desde el primer día que asumió. Lo que pasa es que después de tantos años en los cuales no se había realizado la inversión necesaria en todo lo que tiene que ver con el transporte público, fundamentalmente en trenes. El año pasado se inició todo un proceso licitatorio, lamentablemente los trenes no se fabrican en Argentina, ellos lleva mucho tiempo, entonces no podemos prometer que a la brevedad podamos llegar a contar con nuevas unidades para prestar mayor flexibilidad de servicios, porque eso sería una mentira, porque lleva mucho tiempo, es un esfuerzo muy grande que se está haciendo de parte de nuestro gobierno, pero no tiene inmediatez. Y hoy por hoy las medidas, bueno, claramente necesitan una inmediatez más, de mayor velocidad, ¿no? Marcela, desde el Ministerio de Salud indican que es probable que estas medidas se puedan extender un poco más debido a la cantidad de casos que hay de coronavirus en los últimos días. ¿Qué va a suceder con el transporte? ¿También estas medidas van a extenderse al mismo tiempo que se pueden llegar a extender esas medidas sanitarias? Claramente nuestro trabajo depende de las medidas que toma nuestro presidente, Alberto Fernández, asesorado por el cuerpo de epidemiólogos, y obviamente que todo el monitoreo que hace salud y las recomendaciones son la prioridad a la hora de tomar las medidas, y en consecuencia de ellas obviamente que nuestro ministerio se adapta a lo que se decida. Nuestro presidente ha dicho desde el primer día que va a cuidar la salud de los argentinos y las argentinas, todas las medidas que ha tomado van en ese sentido, y bueno, ojalá todo mejore, pero sabemos que
el monitoreo es constante también de parte del Ministerio de Salud, los incrementos de casos, de fallecidos y principalmente también el tema de la ocupación en terapia y de todo lo que es el sistema de salud va a ser lo que va a ir condicionando las medidas que se tomen y en consecuencia de eso, por supuesto, nosotros vamos a estar dispuestos a trabajar para colaborar en ese sentido. Claro. Marcela, durante los últimos días se habló mucho de los protocolos, y usted bien recién lo estaba comentando. ¿Qué pasa con, en este caso, las ventanas de los colectivos que van a permanecer fijas? Y de hecho el ministro Meoni habló de que bueno, va a haber que pasar un poquito de frío durante este invierno, ¿no? En los colectivos. Sí, en realidad tiene que ver con dar prioridad a la ventilación para poder cuidar. A ver, todas las medidas que toma nuestro gobierno tienen que ver con evitar la circulación de personas, que es a través de las cuales transmitimos el virus y de esta manera reducir la posibilidad de contagios. Claramente está determinado que la ventilación es uno de los factores importantes, no solamente en lo que es el transporte público, en los vehículos particulares, en nuestros hogares, en las oficinas públicas, y es algo que tenemos que priorizar. Obviamente que genera algunas incomodidades, bueno, nos tendrá que obligar a ir adaptándonos un poquito a las circunstancias, pero hoy la prioridad es mantener las unidades ventiladas al máximo posible y bueno, tratar de llevar entre todos y todas esta situación, ¿no? Hace unos días nada más hubo muchas protestas en la 9 de julio con quienes se dedican al turismo y sobre todo con los colectivos de larga distancia. ¿Cómo quedó esa relación? ¿Pudieron llegar a un buen término en cuanto a lo que ellos exigían, en cuanto a las restricciones que están dispuestas ahora? Claramente es una de las actividades que han sido muy golpeadas durante la pandemia, no es la única. También obviamente que no hay soluciones inmediatas que se le puedan brindar a ninguno de estos sectores. Es cierto que hay determinadas medidas como el repro, que como ustedes saben todavía está vigente y es parte de los esfuerzos que hizo nuestro gobierno nacional para poder ayudar a enfrentar esta pandemia. Fueron recibidos, se encuentran en contacto con la Subsecretaría de Transporte Automotor del Ministerio, lo que refiere a nuestro caso. Sabemos que desde el Ministerio de Turismo también se han reunido con ellos y nos mantenemos en charla. Hasta ahora no hay soluciones definitivas e inmediatas para este tipo de cuestiones, ¿no es cierto? Claro. Marcela, yendo un poquito al tema de la educación y la utilización del transporte público, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, decía que no se incrementó el uso del transporte público desde el comienzo de las clases presenciales. ¿Ustedes cómo lo ven esto? Ese no es un dato real, porque claramente desde la vuelta a clases, aparte de que nosotros lo tenemos medido, chicos, eso es un dato de la realidad que cualquiera lo puede percibir, pero desde la vuelta a clases llegamos a tener un pico de incremento de un 25% más de usuarios y usuarias en comparación con la semana previa de la vuelta a clases. Obviamente que el hecho de tener clases de manera presencial, porque también hay que decir una cosa, las clases nunca se suspendieron en Argentina desde que comenzó la pandemia, pues si no estaríamos faltando el respeto tanto a los alumnos y alumnas que estuvieron con tanto esfuerzo llevando adelante la educación en nuestro país. Eso también creo que hay que resaltarlo. Obviamente que la presencialidad genera movimiento de gente, y no solamente en el transporte público de pasajeros, que lo tenemos medido, son 500.000 personas más que se movilizaron en el AMBA solamente en el transporte público. Imagínate cuánto lo tenés que multiplicar con todo lo que tiene que ver con quienes se movilizan por sus propios medios. Claro, y que al mismo tiempo, bueno, se va también a medir la próxima semana, ¿no? En cuanto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires específicamente, con este fallo de la justicia local y que por estos días se están volviendo a clases hasta tanto se exprese la Corte Suprema, ¿no? Van a tener también nuevas mediciones de la cantidad de gente que volvió nuevamente a la calle. Claro, vamos a tener las mediciones de esta semana. Exactamente. Bien. Claro, es importante justamente observar estos números que van a ir llegando. Esto se mide en cuanto a la utilización de la tarjeta SUBE. ¿Hay alguna penalidad para aquellas personas que no son trabajadores esenciales y que de todas maneras siguen utilizando la tarjeta SUBE para utilizar el transporte público? ¿Se bloquea la tarjeta, por ejemplo? Porque en algún momento se había hablado de esta cuestión. Mira, Nahuel, la realidad es que no es
un número significativo el de personas que detectamos que utilizan el transporte público y no son esenciales. Entendemos que también mayoritariamente se tratan de casos de fuerza mayor, no es un caso que genere mayores inconvenientes. Bien. Marcela, ha sido un gusto hablar con usted. Gracias por su tiempo, por estar con nosotros y para que nos cuente mucho más sobre la situación que estamos viviendo específicamente con la circulación en la región de Lama. Muy amable. No, gracias a ustedes, chicos. Un abrazo. Gracias. Cuídense mucho.